Bienvenidos a Análisis PM, hoy jueves con Carlos Pañi. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, ¿cómo estás? ¿Estuviste viendo la tele, los diarios online, todo de Brasil? Bueno, gran crisis que empezó en realidad ayer cuando O Globo da la primicia en su portal sobre los audios que se filtraron de esta operación, que ya no es una delación premiada, sino que sería una operación como de seguimiento y de una especie de operación controlada de los dueños de un frigorífico importante en Brasil contra el presidente Temer y contra quien fue el competidor de la fórmula Rousseff-Temer en las elecciones presidenciales de hace 2 años, Aécio Neves. Gran crisis en Brasil, hoy todo el mundo pensando que Temer iba a renunciar, inclusive algunos periodistas de Globo lo anunciaron en sus blogs. Temer no renuncia. Estamos ante un problema de gran magnitud para Brasil, también para la Argentina de rebote, y es el siguiente: no podemos saber hasta dónde se sostiene, yo te diría, el simulacro Temer. ¿A qué llamo simulacro Temer? Hubo como un malentendido en Brasil gigantesco por el cual a Dilma Rousseff se la reemplaza o se la desplaza por contabilidad, con algunas triquiñuelas en la contabilidad fiscal. Sí. Maquillaje. Lo que ellos llaman pedaladas. Sin embargo, la interpretación de por qué se la sacó, la interpretación convencional es que se la sacó por corrupción por el caso Petrobras, claro, cosa que no es cierto. Se lo pone a Temer. Si el motivo de la salida de Rousseff era la corrupción, se supone que Temer entra para eliminar la corrupción y para hacer un gobierno más transparente. Cuando en realidad se lo pone, se lo coloca como presidente para ver si puede encaminar la economía que Dilma no podía encaminar. Todo el mundo sabía que Temer es un hombre opaco, por decirlo menos. Lo mismo pasaba con otros líderes del PMDB que rodeaban a Temer, como por ejemplo Renan Calheiros, que era presidente del Senado. Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados de aquel momento, el que dirige el impeachment, que es aquel al cual hay que comprar, claro, su silencio con este dinero que Temer está negociando, según los audios que hoy está proporcionando la televisión brasileña. Bueno, ese simulacro de que Temer venía a realizar una restauración, una regeneración de la política brasileña, era sostenido por los mercados, en alguna medida por la política, por los grandes decisores, o si querés, poderes fácticos de Brasil. ¿Para qué? Para que Temer hiciera el ajuste que tenía que haber en la economía brasileña y sobre todo las reformas estructurales de las que depende la economía brasileña hasta llegar al 2008. Con un compromiso 2018, perdón. Con un compromiso muy importante, clave para entender la estabilidad que tenía Temer, que es que Temer anunció que él no pretendía postularse en el 2018, sí, sino que iba a hacer, digamos, este trabajo sucio. Este simulacro se acaba de caer de manera contundente, tanto que, como te decía recién, todo el mundo pensaba que hoy, en estas imágenes que estamos viendo, Temer iba a presentar su renuncia. Y Temer dice: no renuncio, y pone una condición o una justificación de por qué no renuncia. Si yo renunciara, aquello para lo que vine, que es la reforma económica, se desbarrancaría. Le contesta el sistema, mostrando los audios, o mostrando uno de los audios donde aparece su voz o la de un imitador perfecto, si es verdad lo que él dice de que él nunca estuvo cerca de este tema. Sí. Bueno, ahora se abre un problema enorme, gigantesco para Brasil. También le contestó el mercado. Bueno, el mercado desde ayer, claro, hoy también, no solo una devaluación de más del 7% del real, una caída del Bovespa de más de 8%. Eso después lo vamos a analizar más cuando hablemos de la cuestión del mercado y cómo le pega a la Argentina. Mientras tanto, Carlos, estamos viendo esto que ocurre en este momento en Río de Janeiro. Empezó una manifestación, ya lo adelantamos en el noticiero, gente saliendo a las calles con el cartel que más se veía que decía elección directa, que es lo que pide la gente. Y vemos algunos
leves incidentes en estas manifestaciones en Río de Janeiro. Esto es en vivo lo que ocurre ahora. Bueno, acá el signo de interrogación es el siguiente. Primero, ¿cuánto puede durar Temer y de qué depende su duración? Primer factor, ¿cuánto puede sostenerse la alianza gobernante? Hoy a la tarde ya circulaban rumores de que el PSDB, que es el partido, para decirlo claro, de Fernando Enrique Cardoso, ahora muy complicado por su candidato a presidente, Aécio Neves, aparece también en conversaciones horripilantes pidiendo plata supuestamente para pagar sus abogados, después no era para pagar sus abogados, mete en presa a su hermana hoy a la mañana. Bueno, ¿cuánto aguanta el PSDB, que es el partido de Cardoso, no el partido de Temer, que es PMDB, integrando este gobierno con, por ejemplo, el canciller, a Eloísio Núñez? Hoy se comentaba que parte del PSDB o el PSDB dejaba el gobierno. Después, ahora todo el mundo está expectante de qué va a pasar porque Temer dijo que no renunciaba. Segundo, ¿cuánto aguanta la justicia electoral? Esto es clave, que venía investigando a Temer en cámara lenta, arrastrando los pies, justamente para no producir la caída del presidente. Ahora ya aparece un elemento tan contundente que empieza a comprometer esa lentitud de los jueces. ¿A qué me estoy refiriendo? A que hace aproximadamente 3 semanas, Marcelo Odebrecht, declara delante de la justicia electoral en una causa que no es el lavallato, es una causa electoral por financiamiento de campañas. Habla de que en una reunión de gente del PMDB, del partido de Temer, con anuencia de Temer, a él le pidieron una cantidad de millones de reales, que después cobró un ministro de Temer, un ministro actual de Temer. Eso ya había desatado una crisis que se moderó. Ahora, esa película, digamos, se puede activar por este otro incidente que acaba de aparecer con estas declaraciones de estos empresarios. O sea, no querés renunciar, vas a ver que vas a renunciar, sería. Exacto, porque lo que no sabemos es en qué medida aquella función para lo que fue puesto Temer, que es realizar una reforma económica, la puede realizar. ¿Qué autoridad tiene hoy Temer para pasar la gran ley que tiene que pasar por el Congreso brasileño, que es la ley da previdencia, como dicen ellos? Una ley previsional que recorta el gasto previsional, modifica las edades jubilatorias, realiza un ajuste sobre la clase media brasileña y sobre todo sobre los empleados públicos. ¿Tiene autoridad este Temer que dice yo no estoy en esa historia y ahora le sacan los audios diciendo, verificando que está para hacer esas reformas? El establishment brasileño, los que lo sostenían por un servicio que él prestaba que probablemente deje de prestar. Una vez que se despeje esta situación, o se despeje esta incógnita, después hay otra posibilidad, que se inicie un impeachment. Claro. Es decir, que no se dependa de la renuncia. Bueno, la Corte Suprema lo va a investigar. Claro. Que es una de las razones por las cuales se supone que él puede tratar de no renunciar, que es negociar algún monto de impunidad. No te olvides que cuando vos tenés fueros en Brasil, sos senador, diputado, en este caso presidente o ministro, te juzga la Corte Suprema, no te juzga el juez Moro. Entonces acá tenemos otra vía de acción que es la posibilidad de un impeachment, que le pase lo que a Dilma. Muy bien. ¿Qué pasa si se va Temer? Entramos en una zona desconocida. Hoy se estaban... ¿Qué dice el ritual constitucional? Hay doble vacancia, falta el presidente, falta el vicepresidente. El presidente de la Cámara de Diputados, que es el diputado Maya, tiene que convocar a la Asamblea Legislativa a la reunión de las dos cámaras y esas dos cámaras tienen que en un mes designar al nuevo presidente, que puede ser cualquier brasileño con más de 35 años de edad. Hoy ya se barajaban muchos nombres. Desde hace tiempo se viene hablando de Fernando Enrique Cardoso, que es una figura consular de Brasil, pero que tiene una dificultad para este rol. No te olvides que el nuevo presidente va a tener que componer una mayoría parlamentaria para poder pasar esas leyes. Y Cardoso está muy identificado con un partido y sobre todo con la oposición al PT. Te diría que Cardoso fue el genio en las sombras que no solamente movió el impeachment contra Dilma, sino la voz más importante que lo justificó en el exterior.
¿Puede pasar el gobierno a la presidencia de la Corte? A la jueza Carmen Lucia. Te dicen, sería una salida. Pero claro, quedaría descabezada la Corte, que hoy es un órgano indispensable para la vida brasileña. Podrían venir otros jueces retirados, prestigiosos. Se habla del juez Arias Brito. Hay otra figura de la que se habla también como eventual presidente de Brasil si se va a Temer y hay que elegir a un presidente provisional por la Asamblea Legislativa, Nelson Jobim. Es un personaje muy importante de la vida brasileña de los últimos 20 años. Fue presidente de la Corte, del Superior Tribunal Federal, fue ministro de Justicia de Cardoso, fue ministro de Defensa de Lula. Él sí parece ser un puente entre todas las facciones. Mientras tanto, tenemos otra incógnita de más largo plazo. Pero Sí. ¿qué legitimidad va a tener el presidente nominado por este Congreso sospechado de corrupción en su gran mayoría? Bueno, tiene que ser una figura intachable, Sí. tiene que lograr limpiar el gabinete y probablemente quieran retener al equipo económico, Meireles, etcétera, Sí. para llevar adelante la operación económica. Y claro, vos lo que me estás preguntando es, ¿esto se sostiene sin elecciones directas? ¿Qué es lo que pide parte del público y sobre todo la izquierda? Ahora, para las elecciones directas tendrías que hacer una enmienda constitucional y te digo algo más que no pasa por lo constitucional. Los grandes factores de poder de Brasil, bancos, empresas, parte de los partidos políticos, no quieren tirarse por un balcón del piso 35, abriendo la caja de Pandora de las elecciones y que el poder vaya a quién. No sabemos a quién. Y eso podemos hablar después del corte, si querés. Seguro. Enseguida volvemos con Carlos Pagni en Análisis PM y ya vamos a tener el audio en el que supuestamente es Temer el que habla, protegiendo y manteniendo este pedido de coimas. Ya venimos. Bueno, seguimos con Carlos Pagni en Análisis PM y esto que vamos a escuchar ahora y ver en realidad que es el audio, Sí. finalmente, de la conversación que tenía Michel Temer con Batista, esto publicado originalmente en O Globo, ya está en lanación.com, por supuesto. Esto yo pensaba, Carlos, en los tiempos. Ah, ¿no renunciás? Bueno, ahora sale el audio. Bueno, eso es lo que está pasando. Claro. ¿No? Entonces, Entonces, charla, ¿cuánto va a sostener claro, exacto. Temer? Vamos a precisar algo. Mucho antes de esto, hace un mes, cuando empezaron a aparecer esas declaraciones de Odebrecht, Sí. en la otra causa, en la electoral, Temer ya estaba con el cuadrante de opinión pública en la que estaba Dilma, en nivel de sostenimiento, de soporte social o de opinión pública. Ahora aparece esto. Él dice, yo no estuve. Imagínate cuando los brasileños escuchan el audio con su voz y ya no queda como coimero, sino además como mentiroso. Claro. ¿Cuánto más se puede sostener? Por eso todo el mundo cree que siendo Temer, como dicen ellos, una bella raposa, es decir, un zorro viejo, está buscando algo distinto que sostenerse. Está buscando protegerse en los fueros y probablemente negociar alguna condición especial antes de irse. Porque es imposible que sueñe de manera infantil sostenerse en este cuadro, en esta situación en la que está. Acá lo tenés. También este es el diálogo transcripto del audio, que no es de muy buena calidad, en donde se escucha el diálogo entre Temer y Joel. Y ahora, Carlos, ¿alguien está manejando estos tiempos políticos en Brasil? Yo creo que no. ¿Esto es así medio anárquico? No, que lo que está sucediendo en Brasil es que justamente, y esto es lo que inquieta a muchos políticos profesionales que miran la escena brasileña fuera de Brasil. Yo he escuchado a líderes importantísimos de la región y de España decir, bueno, ¿esto qué es? ¿El gobierno de los jueces? Paremos un poco. Claro. Moderemos. Porque este es un barco que va... ¿Quién le pone ritmo al barco? Un arrepentido, que lo que está buscando es superar una instancia penal complicada, como la de los Batista, que dicen, bueno, acá hay que entender bien cómo es el rol de la delación premiada y del arrepentido en Brasil. Vos tenés que llevar información fehaciente, verificada, no podés mentir, porque si mentiste agravan la pena,
para que te alivien la pena tenés que llevar información verificada que el que la recibe, en este caso la justicia, no tenga y que comprometa a alguien que está por encima de vos en la causa. Quiere decir que es una dinámica que va comprometiendo gente cada vez más importante. Por eso cuando declara Odebrecht, la gente mira a Lula, porque dice, ¿quién está por encima de Odebrecht? Y bueno, ya es Lula, no hay otro. Esto es lo que hace que el proceso político en Brasil esté liderado y regulado por expedientes judiciales y por jueces como el juez Moro, que están mirando procedimientos y que te dicen, yo no tengo ninguna responsabilidad sobre la política. Mi responsabilidad sobre la política, mi aporte a la política, es liberar información y juzgar. Claro. Ahora, Carlos, en este momento, calculo que ahora, Duhovne, Caputo, Sturzenegger, ¿se agarran las cabezas? No, el que se agarra la cabeza es Macri. De hecho, hoy hubo una reunión de gabinete en Oriente, en medio de la gira, con los ministros que estaban allá para evaluar cuál es el impacto que va a tener esto sobre la Argentina. Hoy yo hablé con un alto funcionario del gobierno, miembro del gabinete, a la mañana, que me dijo sencillamente esto. Esto es lo que no nos tenía que pasar. La economía argentina, sobre todo su parte más ligada a la industria, está muy ligada a la economía brasileña. El gobierno estaba mirando con muchísima atención si se producía lo que Temer dijo hoy se estaba produciendo. Se terminó la recesión. Esta ha sido, dijo Temer, la peor y la mejor semana del gobierno. Sí. Se detiene la caída del empleo, empieza a haber recreación de empleo. Están buscando lo que busca el gobierno de Macri, a ver si arranca. Si arranca, lleva también por detrás de sí a buena parte de la economía argentina. Si no, si la recesión se mantiene o eventualmente si se profundiza, a la economía argentina le produce un daño importante en su dinamismo. ¿Qué pasó hoy? Hoy hubo una devaluación del peso, que muchos analistas dicen, bueno, es la devaluación que estaba esperando el mercado, que haya una devaluación del dólar, del peso, sí, sí, que se aprecie el dólar. Lo que no quería hacer el Banco Central se lo hizo Brasil. Claro. Analistas más refinados te dicen, si vos mirás cuánto pesa Brasil o la relación con el real en el tipo de cambio multilateral de la Argentina, es decir, en el tipo de cambio que tiene en cuenta todas las monedas con las cuales principalmente comerciamos, el 30% del tipo de cambio multilateral argentino es el real. Y mirá cuánto se devaluó el real. Hoy se devaluó 7,6, pongamos. 2,6 se devaluó el peso. Tenés 5% de revaluación del peso frente al real. Claro. Y esto afecta sobre todo a las economías regionales. La revaluación del real que supuso la lenta salida de la crisis brasileña estaba beneficiando mucho a muchas economías argentinas, a sectores productivos de la Argentina que venden a Brasil. Bueno, eso amenaza con revertirse. ¿Qué va a pasar con la moneda local? Bueno, es una gran incógnita sobre Sturzenegger, no por este movimiento mínimo que hubo, pero ¿qué pasa si la devaluación sigue ocurriendo en medio de la campaña electoral? En algún momento Sturzenegger, que no interviene en el mercado, intervino porque ya se había revaluado demasiado el peso, se había apreciado demasiado. Si rompe el piso de los 15, interviene, o alguien le pide que intervenga. ¿Qué pasa si rompe el techo de los 16, va a 16,5, 17? ¿El central va a tener que intervenir? ¿Lo van a presionar a Sturzenegger para que venda? Es una gran incógnita que hay hoy sobre la economía. Igual como supuestamente siguen entrando muchos dólares, no sería necesario, ¿no? Bueno, hay que ver qué sucede con las posiciones en dólares de aquellos que estaban especulando. Claro. Con que el dólar estaba quieto y era el gran negocio comprar Levax y hacer el juego en el arbitraje entre Levax y dólar. Claro. Si eso se modifica, vas a tener un ruido en el mercado de cambios. Y Carlos, ¿cómo queda la región con Venezuela? Muy complicada, cada vez peor. Acá te está pasando algo muy importante. A ver, para la Argentina yo me limité a hablar de lo económico. Esto que está pasando en Brasil tiene un impacto enorme desde el punto de vista político e institucional. Claro. ¿Por qué? Porque en Brasil están pasando cosas con la corrupción. Acá hemos visto a un funcionario tirar por detrás de un muro 10 millones de dólares y no pasó nada. Y seguimos esperando que la justicia federal tome medidas que
finalmente no toma. Y no solo eso, sino que estamos viendo que los jueces de la justicia federal están siendo investigados por la misma corrupción de los políticos, como pasa con el juez Freiler, y que otros jueces tratan de protegerlos, en Comodoro Pi. Si me preguntás por el tema regional, te diría que estamos en un momento muy especial, excepcional, te diría, crítico. Por lo que vos decís, estamos atravesando, por ejemplo, en Venezuela por una crisis dramática. Hay que mirar lo que está pasando con los bloqueos de las rutas. Se va a un desabastecimiento peor en Venezuela con un gobierno que se repliega a volverse más represivo. Y estamos hablando de la posibilidad de un impeachment del gobierno de Brasil, del presidente de Brasil, que es un actor principal en Sudamérica, y de un impeachment eventual, brumoso, muy lejano, del presidente Trump. Sí. Es decir, que esta crisis venezolana, por poner un caso, está sucediendo sin que dos grandes actores del continente puedan mirarla porque se están mirando a sí mismos. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Juan. Te iba a pedir un whisky, pero es otro programa ese. Está para un whisky, ¿no? Tanta tensión da para un whisky. Un día te invito al whisky. Un placer.